Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical. Siempre bajo el auspicio de Subterfuge Radio, pero esta vez intercambiando el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante por este Palau de las Arts valenciano en el barco de Festival Fronteras, al que desde ya agradezco su invitación. Una invitación que agradecer y un invitado a la altura de ese agradecimiento. El que para muchos, entre los que me incluyo, es uno de los grandes periodistas musicales del momento, posee un conocimiento de causa que le hace un erudito reflexivo en casi cualquier plano de la música, su consumo y su entorno. Un periodista joven, pero que nos traslada a otras décadas, donde la prescripción muchas veces venía avalada simplemente por unas líneas en algún medio escrito o radiado, del periodismo de raíz, del periodismo de raza. Un placer, pues, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical a la palabra y al testimonio de Fernando Navarro. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por... Bueno, la verdad es que eso, volver a agradecer al Festival Fronteras, que me dé esta oportunidad de hacerlo en un marco incomparable. Tenía muchísimas ganas desde siempre, ya sabes, sí, de hablar contigo, así que bueno, vamos a charlar un rato. Y sobre todo es eso, ¿no? Le quería recalcar que eres una persona muy joven y que todavía vamos a hablar casi de mitad de una vida profesional, que habrá otra mitad por delante, sí, y que seguro que será igual de interesante que todo lo que has hecho hasta ahora. Espero que sí. Bueno, hablaba de ese tema de la prescripción, ¿no? De que se ha desaparecido en el periodismo y tal. Estás un poco harto, ¿no? De que te pregunten, ¿no? De qué ha pasado con la prescripción periodística. Sí, bueno, estoy harto, pero o sea, no estoy harto realmente. Es verdad que te lo preguntan mucho, pero me parece que sigue siendo una reflexión y un debate que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo la industria periodística ha cambiado mucho como la industria musical. Estamos en constante cambio y evolución y sigo creyendo que es muy importante a nivel de lo que es el periodismo cultural y en este caso, en mi caso, el periodismo musical, la importancia de tener un conocimiento de causa, de tener unas herramientas de trabajo y de querer informar bajo unas pautas que tienen que regirse bajo las pautas del periodismo. Entonces sí que confío mucho todavía en que este debate cada vez está más abierto y es más necesario, porque todo ha cambiado tanto con las redes sociales, con los influencers, con las maneras de promoción que hay por parte de la industria musical, que hay que defender todavía el territorio del periodismo cultural bajo unos códigos de ética y de conocimiento que creo necesarios. Sí, bueno, que como todos los que estamos en este escenario, ¿no? Cada uno en su papel, hemos tenido que readaptar, ¿no? ese personaje, ¿no? Sobre todo hablar de las redes sociales, ¿no? Al final el periodismo musical era ese nexo, ¿no? Entre lo que era la obra, la creación y el consumidor, y al final se ha sustituido un poco por esas redes sociales, ¿no? Pero es evidente que esa figura del periodista musical tiene que continuar, ¿no? Claro, yo, alguien que estuvo aquí en tu programa, de los primeros programas que recuerdo, que es un periodista que yo admiro muchísimo y que le tengo como gran referencia, que es Diego Manrique, ¿no? Diego Manrique hablaba hace mucho tiempo en un artículo que decía que los periodistas musicales eran como esos exploradores que se adentraban en la jungla, ¿no? Y eran los primeros para decir cuál era el camino y los lugares a los que tenías que meter en esa jungla a los lectores o a los oyentes. Sí que creo que un periodista musical tiene que tener, primero, pasión por lo que hace, ¿no? Interés, ganas por su oficio, que es un oficio muy bonito en el que se toca las palabras, sean habladas, escritas, y la música. Juntar palabras y música me parece algo fascinante. Y luego tiene que tener herramientas capaces de querer cómo trabajar con eso, ¿no? Y yo pongo un ejemplo muchas veces, ¿no? Yo me he llegado a encontrar gente que por redes sociales te debate, todos podemos tener una opinión de algo, pero no todas las opiniones son igual de válidas. Y yo recuerdo una vez que una persona estaba ahí diciendo que el mejor disco de Bob Dylan era este, no sé qué, y estaba empeñado de los 50 discos que tiene Bob Dylan. Y claro, llegó un momento que era inviable la conversación y el debate, y terminó reconociendo que era el único disco de Bob Dylan que había escuchado. Entonces, claro, tú te das cuenta de que tú te has esforzado en escuchar toda la discografía de Bob Dylan o de cualquier músico emergente, te esfuerzas por hacer tu trabajo, y otra persona te está rebatiendo bajo la premisa de que
lo único que he escuchado es ese disco, ¿no? Eso, bueno, está bien para ti, para tu barra de bar, para tu entorno cercano, pero para un periodista musical no vale con escuchar solo un disco de Bob Dylan, tienes que escucharte todo o lo que sea, ¿no? Tienes que hacer un trabajo de campo que es necesario y crucial para tu trabajo. Bueno, por alusiones también a amigos, el otro día estaba con José Ángel Mañas, con el escritor, y me hablaba también eso, ¿no? La figura del escritor, cómo ha cambiado y lo difícil que ahora sería que se hiciera un Ray Loriga, un José Ángel Mañas, ¿no? Es muy complicado en la situación ahora tal. En el caso del periodismo creo que tú representas un caso realmente especial porque has conseguido hacerte un nombre, bueno, pues como un periodista hablaba al principio, ¿no? Que de alguna manera nos remonta a hace muchos años, ¿no? Cuando ese periodista estaba deseando leer lo que opinaba sobre algo. Vamos a ir para atrás. ¿Cómo llega ese momento? Me imagino primero fue la música y luego fue el periodismo, pero ¿cómo conectas esa pasión por la música para después querer dedicarte a la prensa? Pues desde muy joven, desde muy chaval. Siempre ya sabes que se dice, ¿no? En los círculos musicales en los que nos movemos que un crítico musical es un músico frustrado, ¿no? En mi caso no, porque yo nunca cogí una guitarra ni toqué el piano, nunca lo intenté. La verdad es que ni siquiera lo he intentado y puedo decir que no tengo esa frustración, porque desde chaval, con 13, 14 años, cuando entra la música en mí, ¿no? Cuando entran desde gente como Extremo Duro, Los Suaves o Rosendo, o Platero y tú, que son los entornos que mueves, hasta, bueno, Dover también, ¿no? Que estaban por ahí con tu discográfica, con Subterfuge, pero empieza a entrar ya Bruce Springsteen, los Beatles, Bob Dylan, Patti Smith, de cosas un poco ya más bestias. Sentí la pulsión de escribir. Y yo recuerdo ya estar en mi habitación y con el primer ordenador este que tenía, que me regaló mi madre, empezar ya en el ordenador, incluso con una máquina de escribir que me había regalado, a escribir cosas que se me ocurrían en torno a lo que leía. O sea, lo que escuchaba, perdona. Y que pronto me llevó también a consumir revistas musicales. Y entonces yo ya, con 15 años o así, compraba el Ruta 66, el Rock de Luz, escuchaba muchísima radio y quería escribir porque me parecía fascinante poder contar lo que era la música, ¿no? Que al fin y al cabo la música no deja de ser un acontecimiento al servicio de la vida. Entonces me parecía maravilloso poder contar la vida. Entonces ahí ya quise ser desde el principio periodista. Y entonces llevado a la música, que me parecía muy difícil. De hecho, todo el mundo a mi alrededor me decía, gente más mayor que yo, o los tíos o abuelos o gente tal, bueno, pero periodista vas al paro directamente, no sé qué, y si encima eres periodista musical, ya no es que vayas al paro, ya te vas a las catatumbas. Y yo había una cosa dentro de mí que lo quería continuar y seguir. El psicólogo del colegio, me acuerdo que le llamó a mi madre a filas para decirle que en el colegio en el que yo iba no había salido ningún periodista y que no tenía ningún sentido, que hiciese empresariales. Y mi madre en el coche me volvió en el coche y me dijo, ¿tu hijo qué quieres hacer? ¿Periodismo? Y digo, yo sí, mamá, yo lo tengo bastante claro. Y me dijo, pues adelante, o sea, olvídate del psicólogo del colegio orientador y vete a ser periodista. Y no era fácil porque pedían casi un 7 de nota en la Complutense. Y conseguí sacar ese 7 raspado. Creo que fui el último de los 500 que entraban por cada año. Entré el último, me acuerdo que estaba como en la lista, yo no veía mi nombre y era porque tenía 7,01, ¿sabes? O algo así. Y los demás tenían mucha más nota. Y lo celebré como un acontecimiento, mi madre sobre todo, ¿no? Porque para ella era muy importante que hiciese periodismo y me siento muy orgulloso de haber tenido esa vocación. Eso que decía Tom Petty, ¿no? Tom Petty decía, cuando le preguntaban que cómo había llegado a hacer carrera musical, decía porque desde joven quería ser músico, lo tenía más claro, mientras todo el mundo estaba ahí pensando qué quería hacer con su vida, él quería ser rockero, ¿no? Y seguir esa línea. Pues a mí me pasó un poco igual, yo quería ser periodista y lo perseguí y me siento muy orgulloso de estar hasta aquí. Bueno, y arrancas en la agencia F haciendo unas prácticas que me imagino que sería hacer un poco de todo, ¿no? Y bueno, con la grabadora, oye, vete a entrevistar a este también. Era una locura, de hecho era la agencia F me mandaron a la semana al departamento de radio a producir el Tour de Francia y se hacía un programa de radio para el Tour de Francia y mi trabajo consistía en llamar por teléfono. Aprendí muchísimo, ahí aprendí lo importante que es descolgar, ¿no? Entonces, Agapito, me acuerdo que era el que hacía el programa, era un señor mayor con una mala hostia que flipas, cogió y me dijo, mira, chaval, esta es mi agenda y yo te voy a estar pidiendo que me vayas llamando a todo el mundo y cuando no te cojan el teléfono y no sepan quién eres, tú llamo de parte de Agapito. y Agapito abría puertas y entonces ahí me di cuenta lo importante que es que te conozcan, ¿no? Entonces yo de repente, carrera, el equipo 11 en aquella época, que era la leche, ganaba una etapa y tenías que tal y se ponía, era producir en directo, meter tal. Y me lo pasé fenomenal, aprendí muchísimo a lo que es
lo que es una agenda de contactos y teléfono. Y bueno, en la agencia F fue eso, y luego me mandaban a sucesos, a eventos. Era un verano, ¿no? Que tampoco había muchas cosas, a veces un suceso y tal. Y también aprendí a hacer mucha calle, y ahí me di cuenta que, tal y como yo lo vivía, el periodismo tenía que estar en la calle. O sea, no podía estar solamente en un despacho, ¿no? Tenía que estar en la calle, moviéndote por la ciudad, por Madrid, y me parecía algo fascinante. Bueno, quien te conocemos un poco, digamos, tu obra periodística, sabemos que América es algo vital, ¿no? Tu deuda o tu compromiso con la música americana, la música de Estados Unidos. Supongo que ese viaje, ¿no?, a Estados Unidos supone también un break en muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esa idea y bueno, cómo fue esa experiencia desde el plano del periodismo musical? Bueno, yo con 15 años o así conozco la música de Bruce Springsteen y realmente me atraviesa de arriba abajo, ¿no? Porque cuando cogías las letras de Springsteen, cuando yo lo buscaba con el diccionario que teníamos todos de pequeño, ¿no? Me acuerdo del diccionario que llevabas al colegio, y buscaba las letras, iba intentando traduciéndolas, entonces no había internet ni nada, o estaban muy en pañales, y veía que era un universo espectacular, ¿no? Y entonces eso me lleva a querer ya a tener una sintonía tremenda con la música norteamericana y con esa iconografía, imaginería del rock and roll norteamericano. De ahí pasé a Elvis Presley, pasé a Dylan, a un montón de cosas, ¿no? Muy interesantes. Pero cuando yo estoy acabando la carrera me di cuenta de que tengo que estudiar inglés. Y tengo la inmensa suerte de tener un amigo que yo conocía por un chat de Bruce Springsteen. Yo me metí en un chat de Bruce Springsteen, que yo estaba flipado, y tenía, pues eso, tú chateabas en Terra, no sé si te acuerdas, sí. Y yo me quedaba hasta las 3 de la mañana chateando con gente mucho más mayor que yo. Bueno, tampoco sabía la edad que tenían, ¿no? Pero en ese sentido me quedaba chateando, y había uno que vivía en Estados Unidos, y era un amigo mío que se llama Tony, que vivía en Estados Unidos, y cuando le dije, oye, me quiero ir a estudiar inglés al extranjero, he pensado irme a Londres, básicamente porque todos los españoles iban a Londres. Sí. He pensado ir a Londres, mi amigo Tony me contestó, mañana te voy a mandar un email y te voy a explicar por qué no te tienes que ir a Londres y te tienes que venir a Nueva York, que es donde yo estoy viviendo. Que realmente no era Nueva York, era Jersey, era New Jersey, en Jersey City, muy cerca de donde Los Soprano, cosa que me fascinaba. Y me fui porque me mandó y me dijo, si te vas a Londres te vas a arrepentir toda la vida, pero si vienes aquí yo te voy a dar alojamiento durante todo el verano, y así fue. Si no nos conocíamos, si ves que no conectamos, te vas a una residencia, yo te he buscado ya una residencia de estudiantes aquí y no sé qué. Y la primera noche me contó su vida, que era una vida de película, conectamos, y a partir de ahí, para mí ya todo lo que tuvo que ver con el periodismo, con la música americana, con la cultura norteamericana, no era solamente una aspiración, sino que lo viví muy de cerca, porque decidí volver un año después, 2 años después a Estados Unidos con mi propio dinero y con mi propia... Bueno, ahorré 2 años trabajando para el diario ABC y Telemadrid Radio, y me fui ya un año entero a vivir a Nueva York, a Jersey City, para estudiar periodismo allí. Para estudiar y ya para contactar con gente, hacer contactos. Contacté con periódicos de allí, latinos. Lo que pasa que pasó una cosa muy curiosa, y esto, hoy que estamos aquí en Valencia, en la tierra de Juan Puchades, que es de FM. Sí. FM salió por primera vez en digital, porque salía en papel, y yo me había suscrito a FM. Yo estaba suscrito al Ruta 66, a Rod de Luz y a FM. Y FM sacó su primera página digital y fue el primer medio de los 3 que tuvo una web. Entonces yo, en el aeropuerto, poco antes de coger el avión para irme a Estados Unidos, llamé, había conseguido el teléfono de Juan Puchades por un email, y tenía su teléfono, y le llamé a punto de embarcar. Y le dije, oye, Juan, ¿tú quieres tener un corresponsal en Nueva York? Y me dijo, hombre, no sé, nunca me lo había planteado, pero chaval, si quieres ir hacia adelante, me dijo, ofrécenos cosas. Y entonces, al llegar allí ese año a Estados Unidos, me puse a escribir cosas para FM. Abrí mi primer blog, que se llamaba Sounds of New York, que era sobre cosas de Nueva York, sonidos de Nueva York, y ofrecí primeras entrevistas y crónicas de conciertos que yo vivía allí y tal. Y fue como mi primer gran contacto allí, pero yo me iba sobre todo para mejorar mi inglés, que creía que lo tenía que mejorar, aunque Nueva York estaba repleto de latinos. Total. Recuerdo que mi último día en Nueva York, yo hablando en inglés y me contestaban en español los latinos, y yo decía, joder, qué fracaso. y sobre todo porque estudié un posgrado de periodismo en la Universidad de Nueva York, en NYU, que iba de oyente, y era muy loco, porque yo llegué allí y eran todo
un posgrado para periodistas en activo. Es como si aquí en el país, ¿no?, hacemos una cosa para periodistas en activo de otros medios. Entonces, claro, les dije, ¿yo puedo hacerlo aunque no tenga este inglés? Y me dijeron, ¿tú nos entiendes? Sí. ¿Nosotros te entendemos? Sí. ¿Tú lo pagas? Sí. Otra cosa es que te lo saque. Y yo dije, no, es que no me importa sacármelo. Yo lo que quiero es escuchar cómo se hace periodismo aquí, porque cada curso, cada clase, la daban periodistas en activo. Me dio clase el redactor jefe de local del New York Times. Un tío que me acuerdo maravilloso, Stephen, que me cayó fenomenal porque le encantaba el flamenco y quería venir a España, que había estado al frente de la CBS en el programa 60 Minutes, que es como el informe semanal de ahí, que tiene un montón de premios, de Emmys y todo. Me dio una ex jefa de opinión del New Yorker, o sea, una cosa, gente que, escuchándolos hablar, cómo hablaban del periodismo, y para mí ese año allí en Nueva York, como oyente, porque evidentemente como practicante no podía hacer los ejercicios que me pedían, yo los hacía pero daban pena. Luego me aprobaron, me dieron el certificado porque les caí bien, les di mucha pena, pero como oyente aprendí más en eso que en toda la carrera de periodismo. Eso que decía Bruce Springsteen, ¿no? Aprendí más en un disco de 3 minutos de rock and roll que en toda la escuela. Pues yo aprendí más ahí que en toda la carrera de periodismo en la Complutense. Bueno, vuelves a España y desde el 2007 entras en El País, donde bueno, has pasado por un montón de secciones, empiezas en tema internacional y bueno, tienes la oportunidad de entrevistar, ser el primer periodista español en entrevistar a Julian Assange, sí, ¿no? Que eso es rock and roll. Eso es rock and roll, para mí lo era. Porque, claro, yo entré por la web del País, porque entonces había, en aquella época de miliuristas, cuando existían los miliuristas, pues yo era de los que entraron jóvenes en el digital, ¿no? Porque El País, solo podías entrar a trabajar en El País o te fichaban como una estrella, ¿no? En plan que eras el fichaje estrella que le quitaban a la competencia. De hecho, yo siempre cuento una anécdota, que yo entré el mismo año que Bollero. Bollero y yo, Carlos Bollero, que ahora es buen amigo, Carlos, entramos a la B la misma semana. Y yo presumía entre mis amigos ahí del periódico, bueno, los amigos que empecé a hacer, que éramos los fichajes estrella, ¿no? Carlos Bollero y yo. Éramos los fichajes estrella. Solo que él entró siendo una estrella y yo como un milibrista por la web del País. Entonces entré y pronto empezaron a fusionar, como las cosas estaban cambiando mucho en la industria musical, en la industria periodística, empezaron a fusionar las cosas y me quedé en la sección de internacional. Cosa que a mí me fascinaba porque había una parte de mí que quería ser periodista internacional, me había ido a Estados Unidos, había conocido a la Universidad de Nueva York, estos periodistas tan buenos, y tenía como cierta ilusión de poder ser un corresponsal, ¿no? Yo admiraba mucho a alguien que también tengo la suerte de conocer ahora, que le tenía de hecho, para mí era la gran referencia, admiraba a dos. A uno que ha muerto, que es Ramón Lobo, que le leía y que luego fue mi compañero internacional y nos hicimos buenos amigos, y a Henry González. Y entonces pensaba, bueno, como la música a lo mejor no me lleva a ningún lado y no me puedo convertir en Diego Manrique, pues voy a intentar ser Henry González, que por otro lado me parecía también una alternativa fabulosa. Y en internacional estuve varios años y lo de Julian Assange pasó porque cuando nadie sabía lo que era Wikileaks, porque nadie quería saberlo, porque estaban otras cosas, yo, como estaba en internet, me parecía rock and roll puro lo que estaba haciendo y le hice la primera entrevista por teléfono y luego lo petó. Luego ya pasó lo que pasó, que Wikileaks se convirtió en lo que se convirtió. Totalmente. Ahí también ya coges la cartera de música, empiezas a hacer cosas y y empiezas porque a mí es algo que me fascina de tu obra, que es las columnas de la ruta norteamericana, ¿no? Sí. Que de alguna manera era estar aquí, ¿no? Pero seguir teniendo la mente en Jersey. Claro, en Jersey, totalmente. Y en todo lo que supone esa quimera que es Estados Unidos, ¿no? Culturalmente. Sí, como yo entré en el 2000, yo entré en El País con 26 años, era muy joven. Joder. Y sin hacer el máster, porque claro, en El País, como todas las empresas periodísticas, también pasan RTV en todo, en el mundo, sí. Todo, tienen sus propios másters para coger la cantera de ahí, ¿no? Y formarlos. Yo entré por esta vía del digital, siendo un miliurista joven, no sé qué, entré con 26 años, era muy joven, ofrecí un blog, cuando no había blogs, porque yo venía a hacer el blog de Sounds of New York y otro blog personal que yo tenía, que se llamaba, como un homenaje a una canción de Bruce Springsteen, Serenatas de Nueva York, por New York Serenade. Tenía 2 blogs y sabía lo que era y me gustaba mucho ese lenguaje distinto y ofrecí un blog. Entonces lo ofrecí de música y como me dijeron, bueno, puedes hacer un blog, pero ya se habla mucho de música en el periódico, así que a ver si puede ser más original. Entonces pensé, voy a hacer uno de música americana, donde toquemos blues, soul, rock and roll primigenio y cosas de americana. Y empecé así. Y el blog empezó a ser eso
Y ahí empecé a hacer eso y bueno, yo llevo con el blog ya, no sé, 15 años, llevo 16 toda la vida. Y se ha convertido al final a la ruta norteamericana, ya no solamente habla de eso, sino que ha pasado por muchas etapas, han sido un sitio más de opinión, de hablar de la actualidad informativa, y ahora lo tengo como un espacio que es como una columna digital, en la que puedo hablar o sea, puedo prescribir un grupo de soul desconocido o puedo hacer una columna de opinión literaria, ¿sabes? Me puedo permitir lo que quiera y eso tengo la suerte que el periódico me deja. Hombre, lo que está claro es que donde te sientes cómodo, y creo que es una de tus grandes virtudes, es la entrevista, ¿no? En la conversación, ¿no? Y bueno, has entrevistado, bueno, es que la lista es interminable: Keith Richards, Bruce Springsteen, Ringo Starr, Patti Smith, Willie Nelson, Talking Heads, Robert Plant, Black Keys, Patti Boyd, Marky Ramone, Lucinda Williams, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos Galán. Carlos Galán. Menudo honor, joder, vamos a meterla ahí. Sí. Muchísimas gracias. ¿Quién te ha hecho sufrir más? Sé que yo no. No, tú no, la verdad es que tú no me has hecho sufrir nada. Mira, recuerdo una entrevista que me hizo sufrir bastante, pero aprendí rápido de ella. Fue a Laura Marling, que es una compositora británica que de este nuevo el revival folk que han llamado estos últimos años, que a mí me encanta, y la entrevisté por teléfono. Yo tenía como 25 preguntas. Y tenía un amigo que me dijo, periodista, que la había entrevistado hacía poco, y me dijo: ten cuidado con Laura Marling, que es muy mala entrevistadora. O sea, cuando la entrevistan. Y yo pensé, bueno, tampoco sea tan mal, o sea, puede ser, ya han tenido un mal día. Y llevaba 15 preguntas en 3 minutos, porque me respondía no, sí, yes, no sé. Y yo y ya le dije: ¿estás bien, Laura? Y me dijo: estoy fenomenal. ¿Cuánto queda? Y yo: pues llevamos 3 minutos, ¿sabes? Digo, no sé, quedaría mucho si hablases algo. Y fue horrible. Y le dije al País Semanal, porque era mi primera entrevista para el País Semanal, que no había entrevista. Entonces lo que me dijeron fue: bueno, por vez de hacer la pregunta-respuesta, vamos a construir un perfil. Y lo que hice luego fue coger alguna declaración que hizo en el Guardian. Y me acuerdo que era lo más interesante que decía, más que todo lo que me ha dicho a mí en el Guardian, ¿no? Y bueno, eso me demostró también que a veces podemos tener un mal día cuando entrevistamos. Y a esa me hizo sufrir mucho, porque lo que no entendí, por qué daba entrevistas si respondía con monosílabos. No tiene sentido, o sea, no hagas perder el tiempo. Tu tiempo es preciado, el mío también, y no merece la pena. Y esa ha sido de las peores. Pero bueno, en persona ha habido alguna entrevista también que he hecho que tampoco quiero dar nombres, que iban un poco tocados y era muy difícil construir una conversación, ¿no? Era como tal. Y bueno, voy a dar nombres, que para eso estamos aquí, ¿no? Diego El Cigala, que me concedió una entrevista muy buena, pero también fue muy difícil con Diego aterrizar en su mundo, ¿no? Porque una de las cosas que aprendes también como periodista es que tienes que empatizar con los mundos ajenos, ¿no? En este caso con los que entrevistas, y tienes que entender cómo se mueven esas personas y estos artistas que tienen muchos egos y son genios muchas veces, cómo adentrarte para que te den lo mejor de ellos, ¿no? Claro. Y eso es difícil. Claro. Bueno, está esa leyenda, ¿no? Que tantos compañeros tuyos ya más mayores de enfrentarse a un Lou Reed, ¿no? Que eso era como... Yo nunca me enfrenté, la verdad. Sí. A mí me dijeron, por ejemplo, yo entrevisté a Nick Cave. Y me pasó que me dijeron: ojo con Nick Cave, porque como tengo un día malo puede colgarte el teléfono con una pregunta que no le guste. Y Nick Cave nunca te va a dar más de 20 minutos, que era el phoner, ¿no? El famoso phoner que dicen 20 minutos. Y le entrevisté y me dio una entrevista, me acuerdo que fue muy pronto por la mañana, él estaba en Ámsterdam en un hotel y me hicieron como llamarle a las 9:30 de la mañana, tal, que normalmente un músico a esas horas, bueno, el Cigala a partir de las 8 de la tarde no hace entrevistas, antes no las hace. Las entrevistas del Cigala son todas por la tarde, ¿no? Y en este caso me dio una entrevista buenísima. Y estaba muy agradable, me habló mucho de su hijo, de sus hijos, porque me habló mucho de que tenía unos hijos preadolescentes y tal. Y fue justo un mes antes de que su hijo se matase por tomar LSD y caerse por un acantilado. De hecho, luego hice un artículo, porque nunca saqué esa historia de sus hijos, ¿no? Y tenía la entrevista, porque fueron 50 minutos al final. Se sintió relajado, a gusto, y a veces yo creo que que un Lou Reed puede ser el peor, pero también puede darte lo mejor, ¿no? A veces depende un poco de la situación. ¿Y con quién has disfrutado más? Bueno, yo siempre digo que mi mejor entrevista, por todo lo que significaba, ha sido Patti Smith en persona. Patti Smith en Barcelona, en un hotel. Además me acuerdo que hizo una cosa maravillosa, ¿no? Yo estaba muy nervioso, pero
yo no me hago fotos con los entrevistados nunca, ¿no? Y de hecho con Pati no me hice. Me he hecho alguna, pero no porque yo la haya pedido, sino más un poco por situaciones. Bueno, tal. Y a veces te dice la gente, foto. Y claro, vas a decir ante el artista, no quiero foto. No. Pero no, porque quiero que, o sea, mi trabajo de entrevistador y de periodista está por encima de todo para mí, porque creo que para mí es mucho mejor que me diga un músico qué buena entrevista has hecho a tener una foto con él, ¿no? Porque, o sea, creo mucho en la profesión de periodista, creo mucho en el contrato que tienes con el lector, y lo que das al lector tiene que ser la mejor calidad y no puedes ir solamente como fan, pese a que me ha pasado, ¿no? Y con Patti Smith quería hacerle la mejor entrevista posible y llegué y era en un hotel con una mesa de estas bajas, con unos sofás de la leche, y yo estaba esperándola y de repente me dice, Patti Smith va a salir, baja por ahí, ¿no? Que era como por las escaleras. Y yo estaba todo el rato mirando por ahí y de repente sale el ascensor aquí y es Patti Smith con el bigotillo, el ojo ese que tiene, la melena grisácea, vestida de casi salía en pijama, no sé qué tal. Y me senté y se sentó ella ahí y me dijo, Fernando, porque una cosa que también es que todos los músicos que he entrevistado internacionales, norteamericanos o británicos, son tan profesionales que te llaman por tu nombre. Uh-huh. Luego entrevistas aquí a bandas emergentes en España y no saben ni cómo te llamas, ni qué medio eres, y tú me cago en la leche. Que a mí me ha llamado Keith Richards y me ha dicho, hi Fernando, how are you? Keith Richards, ¿no? O Patti Smith me ha dicho Fernando, o fulanito, ¿no? O John Fogerty, gente que admiro por encima del bien y del mal. Y cogió y me dijo, ¿pero qué haces ahí sentado? Siéntate aquí a mi lado. Y me hace así y me pone para que me siente a su lado pegado. Y yo no he hecho una entrevista tan cerca de alguien. Era como, vamos, ni para besarme he estado tan cerca de alguien a veces, ¿no? Y era como, bueno, y yo me puse a su lado y me hizo sentir fenomenal. Fue una tranquilidad, y a veces he tenido a otros músicos muy lejos y me ponen mucho más nervioso por cómo son, ¿no? Entonces tiene ese aura especial, Patti Smith. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? Hombre, me gustaría entrevistar a Bob Dylan, sin duda. Creo que me fliparía. Pero no sé, si me dicen mañana que puedo entrevistar a Bob Dylan, no sé, necesitaría traductor seguro, porque necesitaría que se entendiese todo bien, no dudar, pero lo haría, creo que lo haría, pero me encantaría. Pero bueno, no sé tampoco qué tipo de entrevista me daría, porque Dylan es un poco cínico también a veces. Bueno, ¿qué papel crees que debe jugar un periodista musical en la actualidad, teniendo en cuenta, bueno, que lo hemos hablado antes, ¿no? Antes tenía esa función de casi ser el nexo entre la creación y el consumidor, el público. Ahora mismo es eso, al final es una buena entrevista para conocer al personaje, puede ser una de esos. ¿Qué sentido tiene ahora mismo el periodismo musical? Yo creo que sí, yo creo que el periodismo en general, ¿no? Está para interpretar la realidad, ¿no? Seas periodista político, periodista económico, tienes que interpretar la realidad, y la interpretación es clave. Claro, no puedes interpretar si no tienes capacidad, lo que hablábamos antes, ¿no? Conocimiento de causa de lo que estás hablando, sea de la guerra de Ucrania, o sea de los datos económicos, o sea de música, ¿no? De los artistas que vas a entrevistar, y tienes capacidad de crear de entender el contexto de las cosas, ¿no? Es apasionante. Mi trabajo consiste en escuchar a personas en el 90% de las veces, 95%, personas interesantísimas. A veces no siempre tienen la capacidad de expresarse, pese a los interesantes que son, porque una cosa es que tú puedes ser un gran creador, ¿no? O una gran creadora, pero luego no sabes expresar todo eso con suficiente soltura. Pero aún así sigue siendo interesante ser capaz de sacar todo lo que llevan dentro, ¿no? Todo lo que e interpretarlo, ¿no? Porque los músicos, como todo en la cultura, pero vamos a hablar de músicos, que es de lo que se trata, o las músicas, tienen mundos tremendos, ¿no? Están exponiéndose constantemente con sus obras, con sus canciones, sobre un escenario, pero el relato se lo tienes que dar tú, ¿no? A mí eso una vez me lo dijo Soel López. Hace tiempo me acuerdo que me dijo una cosa que fue hace ya mucho y me vino muy bien también, porque una vez Soel López me dijo, ha sido muy interesante, porque me dio la primera entrevista de su disco, de uno de los discos que sacó, y yo luego escribí, y me dijo, ha sido muy interesante entender el relato de mi propio disco después de todo, porque yo no lo tenía. O sea, yo tenía el disco sacado, pero no tenía el relato. Y eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, no por los músicos, sino por el lector, ¿no? Entonces, escuchar a alguien y saberle sacar lo mejor que lleva adentro para interpretarlo me sigue pareciendo algo fascinante, y yo me sigo sentando delante de la gente con las mismas ganas con las que me senté la primera vez, o sea, eso seguro. ¿Y piensas, por ejemplo, en la viralidad famosa de los contenidos que generas? Si, por ejemplo, es el tema de los titulares, ahora que los titulares no los
pone el que lo escribe? Ya, a ver, es que titular una información bien ha sido clave en el periodismo desde el siglo XIX. O sea, yo desde toda la vida un buen titular es clave, ¿no? Porque despierta, engancha, tal. Eso de la viralidad, otra cosa es que tú hagas, como ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Que ya no son últimos, ya llevamos muchos años así, con las redes sociales y la viralidad, que tú coges un titular para intentar empatar con un público chismoso, curioso, paracaidista, que digo yo. Pero ¿qué sentido tiene? Esto ha pasado mucho. Yo recuerdo una entrevista hace tiempo a Nacho Vegas, que él se quejaba con razón de una entrevista que estaba descontextualizado su titular. No fue en El País, fue en otro medio. Y claro, tú leías la entrevista y él no estaba diciendo eso, pero habían cogido unas palabras y le habían dado el sentido que ellos querían para que fuera más polémico. Eso no es buen periodismo. Eso es la práctica mala periodística, siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, viralidad, hacer cosas virales simplemente por querer polemizar o construir cosas irrealidades o realidades, esto que decía Sabina, ¿no? No es tan mal una mentira como una media verdad, ¿no? Y es verdad. Entonces, una media verdad es mucho más peligrosa. Y yo creo que titular bien es clave en el periodismo. Es como besar bien. O sea, si quieres llevarte a esa persona tal, seguramente necesitarás besar bien. Pues tienes que titular bien porque es clave. Pero una cosa es titular bien y otra cosa ya es construir ciertos titulares que van a otra cosa, ¿no? ¿Y cuánto tienes en cuenta al lector frente a tu satisfacción literaria? Es decir, muchas veces, ¿no? Sacrificas la retórica muchas veces porque piensas que el lector no va a ser sensible a eso tal. ¿Cuánto tienes en cuenta tu propia satisfacción como escritor frente a lo que percibes que puede captar el lector? Bueno, al principio dudas mucho, ¿no? Yo creo que siempre dudas, pero al principio dudas mucho más, pero después yo llevo 18 años en El País, voy a hacer 18 ahora en octubre, que es cuando entré, y muchos años de profesión ya, y es un oficio que coges experiencia. Aprendes a confiar en tu instinto, aprendes a confiar en cosas que sabes que han funcionado, otras que no. He tenido muy buenos editores, he tenido en el País jefes y editores muy buenos que me han enseñado también a esto que decimos en el periodismo, ¿no? A podar, ¿no? A coger un texto y podarlo para que quede bonito, quitarle adjetivos, quitarle intensidad, quitarle figuras retóricas muy complejas o estúpidas. Y ya con el tiempo sí te das cuenta de que hay una cosa que yo sí que creo, y yo, a los estudiantes que tengo en la clase, en las clases que doy de crítica musical, siempre les digo, ¿no? Al final tampoco tienes que renunciar a cómo tú eres por dentro como escritor o periodista, ¿no? Al final todos tenemos, yo en Enrique González siempre lo digo, ¿no? Enrique González tú le lees, yo le leía desde chaval cuando estaba ahí en la Facultad de Periodismo y tenía capacidad de seducir, ¿no? Desde la primera frase, ¿no? Te hablase de las revoluciones árabes como te hablase de una historia pequeña de Nueva York cuando era corresponsal en Nueva York o en Roma. Y para mí esa capacidad de seducir es una cosa que solamente tú tienes que sacar dentro de ti como cuando escribes. Y no puedes renunciar a eso porque tienes que intentar darle al lector también textos cuidados, ¿no? No textos asépticos ni periodísticos que parezcan hojas parroquiales o demasiado correctos, ¿no? Y para eso tiene que haber una mirada. Y la mirada tuya como periodista o escritor solamente puedes sacar si tú investigas dentro de ti qué tipo de literatura puedes darle a un texto sin pensar que estás escribiendo poesía, ¿no? Siempre estás haciendo un texto periodístico que tiene que tener un porcentaje al menos tuyo y cada vez sabes más, cuanto más tiempo llevas en este oficio, cómo dárselo, yo creo. ¿Y cómo te enfrentas con la objetividad y la crítica constructiva cuando se trata de hablar de una obra de alguien? ¿Cómo asumes ese momento? Bien, yo hablaba antes de Carlos Boyero, ¿no? Carlos Boyero me hablaba que hace crítica constructiva y no tan constructiva. Pero sí que creo que el periodista musical y el crítico musical está para valorar, ¿no? Para dar su opinión. No solamente sirve informar, ¿no? Es difícil, ¿no? Sobre todo cuando haces críticas de lo que está sucediendo en tu país, en España en este caso, y conoces a los músicos. Pero yo he hecho críticas negativas, o sea, cuando haces críticas constructivas, o al otro lado tienes una persona muy cretina, o si es una persona inteligente, y normalmente suelen ser inteligentes, lo van a entender, ¿no? A mí me pasó una vez que hice una crítica de un disco de M-Clan, y lo puse bien, pero puse un par de peros, uno de ellos muy concreto, y yo no conocía a Carlos Tarque y vino como a los 2 meses al periódico a hacer un Facebook Live, cuando hacíamos los Facebook Live, a sentarnos ahí a charlar como ahora, en directo. Y vino Carlos Tarque y de repente, hola, tal, Fernando Navarro. Y se me quedó, Carlos me dijo, me leí la crítica que hiciste nuestra
y me interesó sobre todo el pero que pusiste. No he dejado de pensar en él y sinceramente te lo digo, se quedó ahí como, lo he pensado mucho, pero fue como tal y fue como, pues es que así debería ser, ¿no? Porque yo no he ido a hacer daño, yo he ido solamente a sentirlo como tal, ¿no? Y no es fácil, porque tú no eres músico, porque yo ahora que escribo libros sé lo que cuesta escribir una obra y que encima te la puedan, ¿no? Echar abajo o ponerle peros. Pero si es constructivo, yo creo que es como si tú y yo nos damos críticas de nuestra personalidad o nuestra vestimenta. Si te lo hago de forma constructiva, tú lo recibirás más o menos bien, aunque te hará pensar. Pero si te quiero hacer daño y te quiero ir a destrozar, que eso pasa mucho también en la crítica, no lo recibirás bien. Y yo creo que hay que huir de un poco de eso, ¿no? De ir a hacer daño y de malintencionado, ¿no? Y eso pasa mucho también en la crítica periodística. Bueno, también has hecho mucha radio, bueno, desde el 2010 colaboras en distintos programas, en la cadena SER sobre todo. Hablábamos antes de la prescripción más aplicada a lo que es la prensa. ¿Cuál es tu percepción de la radio a día de hoy? Yo, por ejemplo, era y soy todavía un consumidor de prensa escrita, impresa, me parece algo tal, pero bueno, como que doy por hecho que mi vida podría existir sin ese periódico, pero no entiendo mi vida sin la radio. ¿Cómo ves el mundo de la radio tú a día de hoy? Bueno, a mí la radio me ha fascinado siempre, desde que era chaval con la música. Recuerdo programas que me fascinaban. Bueno, Radio 3 escuchaba muchísimo a todos, ¿no? Desde Diego Manrique, Jesús Ordovás, muchísimos, a Cifu también, un montón de programas que eran como ventanas a mundos. Y recuerdo un programa que tenía mucho cariño siendo niño, que estaba en M80, La Gramola, Sí, porque sí. ponía, Joaquín ¿no? Guzmán. Exacto, Joaquín Guzmán, que ponía caía la moneda, ¿no? Y pedías canciones. Creo que pedí alguna canción ahí, alguna novia, alguna vez. Y el caso es que la radio creo que es imbatible, ¿no? Sea un podcast. Yo ahora es que yo no distingo, yo reconozco que no distingo entre radio y podcast. O sea, yo lo que tú haces para mí es un programa de radio o un podcast, llámalo, simplemente ha cambiado el soporte con que, o sea, al que llegas, ¿no? Pero pasa igual con la tele. Yo ya no sé lo que es hacer zapping, porque es que yo veo la tele que quiero ver, ¿no? Veo los programas que quiero ver, las series, tengo un montón de plataformas porque lo necesito así, y me pasa igual con la radio. Puedo escuchar a Javier del Pino, con el que he trabajado y que me parece admirable, buscándolo un lunes el programa tal, como te puedo escuchar a ti en tu podcast. Entonces, creo que la radio tiene algo que es imbatible, que es la compañía que da, ¿no? Conducir en un coche, estar en un tren, estar en tu casa fregando los platos o estar tranquilamente tirado en la cama, ¿no? Por la noche, que yo también he consumido mucha radio nocturna, me ha encantado mucho. Pues eso es imbatible. Yo creo que seguirá existiendo mientras exista la necesidad de compañía. Totalmente. Sí, yo siempre digo que cada vez que conecto la radio de manera, digamos, por placer, siempre pienso lo mismo, ¿no? Que lo bonito es, pienso que el locutor me está hablando a mí, que está haciendo un programa tal eso, y yo consumí mucha radio nocturna, escribí mucho Carlos Pumares, bueno, claro, más joven, tal eso, sí, pero José María García, vamos, del periodismo deportivo incluso, ¿no? Y era alguien realmente que te acompañaba, ¿no? Bueno, es que además eran personajazos estos que has dicho, ¿eh? Total. Yo en la universidad había un club de Pumares, me acuerdo, un club de Pumares. Sí, y luego hay una cosa que es importantísima, que yo creo que tiene que ver con el periodismo en general, ¿no? La capacidad que tiene que tener un programa de radio o también la prensa de enseñar, ¿no? De mostrar cosas. O sea, yo escucho muchos podcasts literarios donde aprendo mucho de literatura, o escucho mucho musicales extranjeros que hablan de cosas interesantes. Y por ejemplo, el tuyo mismo, yo que me dedico al periodismo musical, pues lo que he aprendido de la industria musical no está en los manuales de ningún lado, ¿no? Y os lo hemos hablado alguna vez. Y es que la necesidad de aprender, eso que los chavales jóvenes es mentira, que no escuchan cosas, porque los chavales jóvenes están deseando que les enseñen cosas y aprender. Y ahí tienes a Jaime Altozano, un chaval que es didáctico a través de sus vídeos y tiene miles y miles y miles de seguidores, o seguramente cientos de miles, y es maravilloso porque la gente necesita aprender, necesita que le interpreten cosas, que le interpreten cómo es esta película o cómo es esta historia, ¿no? Y eso, mientras exista, seguirá existiendo la radio y el buen periodismo, vamos. Bueno, este hombre del renacimiento periodístico, otra de sus patas es la escritura como escritor, como publicando libros. El primero es Acordes Rotos, con Ruta 66, bueno, 66 RPM, perdón, que es un libro que repasa el siglo XX estadounidense a través de músicos muertos y caídos en desgracia, pero imprescindibles para entender el devenir de la música norteamericana.
¿Cómo te planteas a escribir un libro así? Que, bueno, a mí me parece interesantísimo y me parece un libro maravilloso, ¿no? Bueno, porque yo estudié periodismo, como estaba diciendo, en la Complutense, y es que estudié luego, estuve compaginando, bueno, es que una cosa es que me di cuenta al entrar en la carrera de periodismo en la Complutense es que pasaba demasiadas horas en la cafetería y en las sangriadas del césped, ¿no? Y era como, bueno, bien, aquí sacas entre lo que copias un poco, lo fácil que es y tienes siempre a un compañero que te deja los apuntes. Entonces decidí que quería un poco aprovechar más mi vida, más allá de salir de fiesta como Keith Richards, y empecé a estudiar historia. Entonces yo terminé estudiando periodismo en la Complutense e historia en la Autónoma. Entonces hice periodismo e historia y me especialicé en historia contemporánea, tengo las dos carreras, y con historia era una cosa que me fascinaba a mí de lo que cuando leía de música, que me encantaba leer de blues, ¿no? De los primeros bluesman, y comparar qué estaba pasando en Estados Unidos en aquella época, ¿no? Hostia, el New Deal, no sé qué, la Gran Depresión, Buddy Guthrie, tal. Y entonces mezclaba las dos cosas y yo no podía hablar de música sin entender el contexto social, ¿no? El contexto social de la situación. Y entonces, con historia me di cuenta que, bueno, leí muchos historiadores, es una de las cosas que a mí me gusta leer de historia, y me di cuenta que era una manera también de tener mucho bagaje periodístico para interpretar esas cosas de las que yo quería hablar, fuera música o periodismo internacional cuando empecé. Y este libro era una idea de intentar juntar las dos cosas, hacer semblanzas de músicos, Charlie Parker, Billie Holiday, Buddy Guthrie, quizá, ¿no? O Johnny Rotten, Johnny Thunders, o el último que se escribe, ¿no? Que es Big Chestnut, ¿no? Intentando explicar la música desde una perspectiva también histórica, ¿no? Intentando mezclar. Entonces es un recorrido por el siglo XX norteamericano a través de músicos caídos en desgracia, pero que también explican cosas de cómo estaba Estados Unidos en aquella época, ¿no? Con el racismo, con la crisis económica, con el Vietnam, con todo. Y me lo hice como un juego mío, pero como una manera también de entender cómo yo quiero escribir de música, ¿no? Sin olvidar nunca el contexto social y político de las cosas que están pasando con la música. Totalmente. Y bueno, luego llega en el 2022 Todo lo que importa sucede en las canciones, que a mí, vamos, me parece un librazo que es regalado. Gracias. Y que, bueno, además me acompañó en la pospandemia, ¿no? Fue como, bueno, leí muchísimo, bueno, siempre me gusta leer, pero la pandemia leí, pues imagínate, no teníamos mucho más que hacer. Y es un libro que me encantó y aparte releí, volví, ya el nombre me parece absolutamente, bueno, fascinante, ¿no? ¿Cómo afrontaste todo pues lo eso, que importa sucede en las canciones? Pues con la otra pata que yo creo que es necesaria para escribir de música, tal y como yo lo siento y lo valoro, ¿no? Siempre digo que la música nace de las emociones, o sea, el arte, ¿no? Cualquier arte, un pintor, un escritor, una directora de cine, una actriz, una música o músico, necesita estar en una emoción que tiene que plasmar con su música en este caso, ¿no? Entonces, yo intento también que cuando escribir de música, que no se olvide que estamos escribiendo de emociones. O sea, tú vas a un concierto o escuchas un disco porque te emociona, para bien, para mal, porque te pone muy alegre, muy triste, te ofrece un montón de posibilidades emocionales, ¿no? Y entonces quería hacer un libro, a diferencia de Acordes Rotos que hablabas, donde quería que lo social y lo político como contexto estuviese la otra gran pata, ¿no? Hablar de las emociones de la música. Entonces, todo lo que importa sucede en las canciones es un libro donde el protagonista anónimo está a la deriva existencial, se separa, empieza a recordar su vida, sus duelos, ¿no? El duelo de la madre fallecida, la separación, novias que están por ahí, que no entran, que salen, tal, cosas, su hijo, la paternidad, desde las emociones. Entonces, para mí, escribir de música sin olvidar las emociones es muy importante, y creo que la crítica musical ha tendido muchas veces a ser demasiado académica, ¿no? O muy esnovista, ¿no? Que se pone en un púlpito tal, o muy académica y pierde un poco de espíritu y de sentimiento. Y para mí este libro era como mi gran oda a cómo yo vivo la música y cómo yo la siento y cómo me gusta escribir de ella. Bueno, desde luego ya has demostrado bueno, que al final te abres tu corazón y eso cuando te enfrentas a una obra literaria, y bueno, en tu último libro, bueno, es algo realmente especial, ¿no? Que ha sido algo que sirva como la luz, que es la historia de ese grupo Super Submarina que tuvo esa desgracia en el momento álgido de su carrera. Me imagino que no sé cómo llegaría al final el encargo o cómo surge tal, pero bueno,
que te tuviste que preparar realmente para un drama, ¿no? Sí, bueno, para un drama y para un trauma por encima de todo, un trauma colectivo, que es una cosa que yo ni siquiera me había planteado. No, el libro surgió porque yo, después del accidente, yo les había entrevistado una vez, apenas les conocía, apenas me interesaban musicalmente mucho, tampoco tenía una cercanía a ellos tanto como otras bandas de la época, pero la historia del accidente desaparecieron de la vida pública, de las redes sociales, desaparecieron de todos lados, y yo me ponía en contacto con Ernesto Muñoz, su manager, y les preguntaba qué tal estaban. Entonces, como al tercer o cuarto año, yo ya le dije a Ernesto que me gustaría a ver si podían hacer una entrevista para El País, porque quería que tenían una entrevista, a ver cómo estaban. Pero había un hermetismo tan gigante, tan bestia, era como una muralla antigua que no se podía atravesar, que cuando lo conseguimos para el 5º aniversario, ni siquiera lo conseguimos, solamente bajé en plena pandemia, porque esto estaba todo cerrado. Yo me salté confinamiento, me cogí el coche y me fui para allá, porque quería saber si ellos me iban a ceder, me querían conocer más para ver si estaban dispuestos a hablar. Y cuando vieron que sí, y vieron mis intenciones, que simplemente era escucharles, y noté todo lo que había, no fue ningún encargo, al contrario. Yo lo que noté es que de repente ellos estaban como paralizados, dañados, habían perdido el contacto entre ellos. Las historias individuales de trauma eran acojonantes individualmente, pero conjunto era algo inaudito. 4 chavales en lo máximo, ¿no? Llenando todos los aforos grandes, los festivales, el Wikicenter a tope, ¿no? Como Vetusta Morla y pocas bandas lo han conseguido. Tú lo sabes bien lo difícil que es llenar un Wikicenter. En ese sentido lo habían conseguido. El trauma de los 4 formaba un trauma superior, que era el trauma de 4 amigos, ¿no? Y yo les di la idea del libro, ¿no? Yo les dije, mirad, yo tengo el reportaje para El País semanal, pero creo que se va a quedar insuficiente para contar en profundidad vuestro relato. Y solo vais a tener una oportunidad de contarlo, porque una vez que yo publique el reportaje en El País semanal, va a ir todo el mundo a por eso. Y se va muchas cosas sin contar. Y Jaime, me has contado esto de tu vida y de tu familia, y es mucho lo que hay que rascar. José, estás en una situación muy complicada después del accidente, con este daño cerebral, tal. Yo les propuse un libro y pensé, literalmente lo pensé, y además me acuerdo que volví a casa diciendo, bueno, esto hasta aquí ha llegado, pero creo que es lo mejor para ellos. Yo creía en ello muchísimo, no me importaba, porque creo que había una cosa más importante que mi labor periodística, que era la labor humana de estos chavales, que iban a darle el libro a un escritor muy importante o a alguien conocido, yo qué sé, digo, tendrán amigos escritores o escritoras, y me llamaron y me dijeron que si estaba dispuesto a hacerlo. Me pareció muy difícil, era una responsabilidad tremenda, y lo único que les pedí fue una condición, que me diesen libertad absoluta para hacer el libro que yo quería. Que ellos no podían opinar del libro si yo se lo daba, pero no podían condicionar ese libro a lo que yo quisiese publicar. Sabía que era difícil, pero creía que era la única manera de hacer una cosa que al final ha surgido así, ¿no? Que era llegar a la profundidad emocional de esto, tirando yo un poco de esto, porque ellos eran incapaces, básicamente porque ellos eran los que eran las víctimas, yo no. Y al final, a través de los 4 y de sus familias, hemos conseguido construir un libro que, más allá de si te gusta o no Super Submarina, más allá de si te gusta o no el indie español, más allá de si ha sido un festival o no, es un relato humano gigante, ¿no? El de muchas familias, son relatos humanos que construyen un relato mucho más importante de resiliencia, de superación, de trauma, de dolor y de amistad, que es lo más importante del libro para mí. Sí, de poner un punto y seguido, ¿no? Al final yo creo que lo que tú dices, ese hermetismo que había desde el principio. Yo me acuerdo cuando pasó el accidente, que hablé con Ernesto Muñoz muy poco tal, y dije, pero bueno, se recuperarán, o sea, no se han muerto. Y dijo, no. Y, pero hombre, volverán y tal dentro. No. Y ese no será como, ¿qué coño pasa aquí? ¿No? Y al final creo que has hecho, bueno, es poner tal, es volver es contar realmente lo que pasó y en el punto en el que está. Claro, ¿no? Y no era simplemente para mí, yo como periodista y como escritor, ¿no? Porque ahí yo sí que veía ya un libro, pensaba mucho en el nuevo periodismo norteamericano, ¿no? En todos estos escritores que yo he admirado mucho, Guy Talés y Tom Wolfe o Truman Capote, ¿no? Que cogían historias como una historia y hacían de ella un relato mucho más grande. Yo veía en ellos que había un relato que podía trascender mucho más de lo que ya habían trascendido con la música. De hecho, la música era secundaria. O sea, la música era el motor de su historia y a mí me fascinaba, porque me fascina la música y me ha encantado contar todo eso, pero los relatos humanos podían llegar mucho más lejos que ellos mismos, ¿no? Que habían hecho con la música. Y creo que está sucediendo. Creo que ahora mismo, el otro día en la Feria del Libro de Madrid firmamos, hubo literalmente cerca de 800 o 1000 personas, firmamos durante 3 horas y media, vino todo el mundo, y en la comida Juanca decía una cosa que cuando lo dijo
yo llevaba sintiendo meses, ¿no? Pero digo, bueno, me ha dicho Juan, que lo ha realizado él, ¿no? Dijo Juanca, creo que tenemos más público ahora que antes, porque hemos llegado con nuestra historia a más gente. Y digo, hombre, pues sí, a mi suegra habéis llegado, que no sabían lo que era Supersubmarina. Conozco gente del mundo del rock, como JF León o amigos míos, que literalmente no les gustaba, casi podían decir que odiaban el indie español y Supersubmarina en concreto, y ahora están conmovidos con la historia. Y eso también ha roto unas barreras de prejuicios que tenemos en este país con la vida y con la música en concreto y con la cultura más, por algo mucho más importante que el prejuicio, ¿no? O que los gustos, o que nuestra propia personalidad cultural, ¿no? Esnovista, que es entender, empatizar con gente, ¿no? Y eso es la clave para mí del periodismo, y la clave como escritor para mí, yo lo digo, creo que he salido mejor reforzado como periodista y como escritor y como persona, seguro, porque he aprendido a escuchar, a mirar y a reflexionar y a empatizar más de lo que nunca he hecho con el dolor de esta gente, ¿no? De estos chavales. Totalmente. Bueno, tenemos que ir terminando y siempre sabes que al final hago una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical, que es ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo del periodismo? ¿Por qué estás aquí? Bueno, Diego Manrique es uno de ellos, que ha salido ya. Ignacio Juliá también, y Jaime Gonzalo del Ruta 66, los dos. Rafa Cervera, aquí que es su tierra. Rafa Cervera es una persona que más luego he conocido como a Ignacio y a Diego, y le considero también amigo, y son gente que he tenido como tal. También Patricia Godes, también en ese sentido. Y luego, bueno, pues hablaba también del nuevo periodismo, ¿no? Muchos periodistas norteamericanos que yo leía ya cuando estaba en Estados Unidos y me gustaban mucho, Grail Marcus, y bueno, los nuevos periodistas desde Guy Tales o Thomas Wolfe. Me encanta la gente que pone cierta literatura y sobre todo que construye relatos más allá de lo anecdótico, ¿no? Esto que hacía Guy Tales, ¿no? De que escribía de los anónimos y te hacía un historión, ¿no? Eso me ha fascinado. Y entonces, esos son como los periodistas musicales aquí en España. Ordovás también me ha parecido un personaje radiofónico único y que admiro muchísimo. Y luego he tenido mucha suerte de convivir en una profesión en la que ya he ido conociendo un montón, y también los admiro, a lo mejor no de pequeño, los he ido admirando trabajando con ellos, ¿no? Que también ha sido muy importante. Pues nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta primera etapa de una vida profesional a la que le quedan todavía muchos capítulos, pero bueno, que es un honor haber podido recopilar de alguna manera. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. A ti, Carlos. Nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde este Palau de las Arts, en este Valencia crepuscular tan bonito, agradeciendo al Festival Fronteras la invitación, agradeciendo vuestra presencia. Normalmente nos vamos con una canción, pero hoy nos vamos con un aplauso para Fernando.